dar comienzo a esta escuela dominical en el nombre del Señor. Cantando al Señor la alabanza 416, solo en Dios. Amén. 416, solo en Dios. Re mayor, 2 tiempos. 1, 2. Solo en Dios mi alma espera y del viene mi salud. Pues en Él mi refugio y en tinieblas no andaré. Y aún me consuela si me encuentro en aflicción. Y en Él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, ni tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Y aquí estoy, de rodillas meditando mi oración, porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Y también sentir yo quiero dentro de mi corazón esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, ni tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Amén. Ahora. Amén. Disculpen, mi hermano, estaba con el. Ya, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta alabanza, mis hermanos. Sabemos que estamos de mañana, el Señor de mañana escucha nuestras oraciones, ¿cierto? Él la escucha a toda hora, pero cuando nosotros nos despertamos y le pedimos al Señor, ahí el Señor dice que está más atento a nosotros. Así que, mis hermanos, esta mañana vamos a pasar a orar, para orar por el mensaje de la palabra, para que el Señor prepare nuestros corazones para recibirla. Vamos a orar al Señor, mis hermanas, para pedirle que el Señor nos ponga en comunión. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, aquí estamos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole a usted, Padre amado, por un día más de vida, de salud que usted nos ha dado, Señor. Mire, Señor, usted conoce nuestros corazones, usted conoce cómo hemos llegado en esta mañana, pero a usted le entregamos, Señor, nuestra mochila. Usted sabe que cada día empezamos con
un problema o algo, Señor, pero usted es con nosotros. Le agradecemos, Señor, la posibilidad de podernos conectar, Señor. Le pido a usted que en esta mañana usted prepare nuestros corazones para recibir su palabra, prepare al mocito que va a entregarla también, Señor, ayúdenos usted, denle gracia del cielo, Señor, y a nosotros, Señor, estar atentos, Señor, porque sabemos que su palabra es vida, su palabra es consuelo para nuestra alma, para nuestras vidas. Mire, Señor, le pido que usted le ponga el interés, Señor, que usted ponga el querer y el hacer en sus hijos para que ellos se puedan conectar también, Padre amado. Le pedimos, Señor, que usted sea con nosotros, que usted nos ponga en comunión, Padre amado. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos, ahora la lectura de la palabra del Señor está a cargo de nuestro hermano predicador de la clase Los Comandos, hermano Alfredo Covarrubia. Que el Señor lo bendiga y lo revista de gracia. Amén. Amén. He salido repetido este último tiempo entregando la escuela. No sé por qué, estoy castigado. No, el Señor así le ha placido y bueno, que el Señor me dé gracia esta mañana íntegramente el consejo de su palabra conforme el Señor lo ha entregado, ¿no es cierto?, a través debo decirlo con honestidad, del siervo del Señor que prepara el estudio. Porque esto no lo preparamos, lo prepara un siervo del Señor para que la iglesia se alimente. Así que la palabra del Señor para hoy día, domingo 29 de noviembre, se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2. Ya hemos terminado el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2, versículos 1 al 4. El texto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Para los niños, la palabra se encuentra en Proverbios, capítulo 4, versículo 27. Tema central es Samuel. Posterior a la lectura de la palabra y antes de comenzar el desarrollo, se proceden a separar las clases para que usted esté tranquilo. Si la hemos encontrado, le voy a pedir a mi hermano Cristian que habilite el micrófono y vamos a hacerlo alternadamente como lo hacemos habitualmente en nuestro templo. Yo leo el primero, mi hermano Cristian el que sigue, yo el que sigue y finalmente termina mi hermano Cristian con el 4. Para que vamos haciendo memoria de lo que hacemos habitualmente en nuestra clase. En el nombre del Señor le damos lectura a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza,
ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. amén. El texto, 1 Corintios 15, versículo 58. Amén. Vamos a hacerlo de la misma forma. Primero leo el texto yo y después lo repite mi hermano Cristian. Amén. En el nombre del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, ahora procederemos a separarnos en clases, como estamos acostumbrados, bloque adultos, bloque niños, para que mi hermano Cristian proceda a hacer la invitación a la sala de niños. Ahí está listo, hermano Alfredo. Ya, estamos listos entonces. Deme un segundito. Falta la hermana Catherine Covarrubia y la hermana Priscila. Falta la hermana Katy. Pero ya están enviadas Está la las hermana invitaciones. Ahí está listo. Amén. Ya, amén. Ahí está. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Amén. El tema del día de hoy, conforme viene nuestra enseñanza, dice cómo debemos predicar. En el nombre del Señor. Amén. Que el Señor me dé gracia para traspasar lo que Él quiere enseñar a nuestra vida. Cada creyente, dice la palabra del Señor, una vez que llega al Evangelio, ha internalizado en su interior el gran mandamiento que dejó Cristo en la tierra, el cual tiene un carácter de ineludible en su proclamación. Podemos decir que es una regla atada al corazón. Tiene que ser una regla atada al corazón y que necesariamente debe ser dada a conocer, sea por palabra o como lo hemos señalado en las lecciones pasadas, por medio de nuestra forma de conducirnos mayormente entre los gentiles. Este mandato se hace vivo cuando nosotros queremos darle vida y dependerá de nuestro carácter. Es decir, nosotros podemos decir que debemos vivir el Evangelio para que esa vida del Evangelio en nosotros se refleje a los demás. De nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Ese mensaje para que tenga vida en el corazón de otras personas que Dios haya colocado para que lo escuchen. Tiene que haber una consecuencia, ¿no es cierto?, entre lo que las personas están escuchando y lo que las personas están viendo. ¿En quién? En los que predican la palabra, es decir, en nosotros. Digo, la palabra del Señor lo dice, que dependerá de nosotros que ese mensaje llegue a otros y no sea rechazado, por lo cual nos podemos hacer un par de preguntas. ¿Cuántos sienten un fuerte deseo por predicar el Evangelio en estos tiempos? De alguna manera podemos preguntarnos también, ¿arderemos del mismo entusiasmo de Pablo que un día llegó a decir, ay de mí, si no anunciare el Evangelio?
El Señor nos ayuda. Y una última pregunta de reflexión. ¿De qué modo animarnos hoy en día para predicar en tiempos de pandemia? Debo decir que aquí hay que ser responsables y, como lo dijo Cristo, el Señor, cuando le tocó recoger la moneda de un pez y le hizo mirar a los que estaban de quién es el rostro de la moneda, de César, y dijo: dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Nosotros como cristianos debemos compatibilizar las cosas. ¿Qué significa hoy en día en tiempos de pandemia? Y se ha establecido normativas para volver a los templos, la forma del aforo responsable, de las medidas sanitarias. Todo eso debemos cumplirlo. Debemos cumplir la ley humana, ¿no es cierto? Y de esa manera ser responsables. No cabe duda de que todos conocemos y debemos y sabemos el deber de predicar. No podemos, como decíamos hace un rato atrás, es ineludible nuestra responsabilidad como cristianos. Denunciar el evangelio, especialmente en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, no solo a nosotros, sino que a la humanidad entera. Y de eso hablará esta lección, resaltando las verdaderas motivaciones que nos deberían mover a predicar. ¿Y qué vamos a predicar? Dice la palabra: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. El Señor nos ayude. Hoy, al empezar el estudio del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, en este capítulo, en su inicio, Pablo hace un recuerdo de su primera visita a Tesalónica y destaca las razones por las que predicó el evangelio. Ahí se deja ver la gran diferencia que existe entre determinados predicadores, porque hay predicadores de falsas filosofías, y también conocemos a Pablo como legítimo predicador del evangelio. Los primeros señalados, ¿no es cierto?, predican enseñanzas falsas, ansiosos de ganancias, de dinero y de otras, de reconocimiento humano. Pero Pablo predica el evangelio con verdadero, con sinceridad y en medio de grandes sufrimientos. Cuando decimos esto, me recuerdo de los inicios de la predicación del evangelio. El Señor nos ayude a comprender eso. El evangelio no es de rosa en rosa, porque el oro tiene que ser probado, y es probado a través del sufrimiento. La experiencia del apóstol se convierte en todo un ejemplo para nosotros al momento de querer predicar. Debemos hacerlo como él lo hizo, predicar a pesar de los obstáculos y predicar con sinceridad. Amados hermanos y hermanas, ¿cómo debemos predicar? El Señor nos ayuda a entender esto. El versículo, ¿no es cierto?, 1, dice que no cabe duda que la predicación del evangelio se expone a dificultades. Y todos entendemos que cada día, dice, y lo decía en esos tiempos, ¿no es cierto?, la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El Señor nos ayude. Hoy día el reino de los cielos también está sufriendo violencia a través de las ideologías que el mundo quiere imponernos, que todo es igualdad, la igualdad de género, ¿no es cierto? Que el Señor conoce todas estas cosas, pero nosotros debemos mantenernos firmes en nuestros preceptos de fe. Queremos anunciar el mensaje de Jesucristo, pero en el intento surgen obstáculos que pueden llegar a desmoralizar a cualquiera. Y lo hemos visto, y de diferentes tipos de pruebas. No solamente por los ataques del mundo, muchas veces por los propios escándalos en la iglesia. Hay algunos que se decepcionan y se quedan en la casa. El Señor nos libre a nosotros. ¿De qué estamos hechos? ¿Estamos hechos de cartón o estamos hechos de la fortaleza de Cristo? El Señor nos ayude a entender eso. Pablo recuerda aquí, ¿no es cierto?, en los versículos 1 y 2, todos estos obstáculos que en carne propia tuvo que enfrentar en su camino a la ciudad de Tesalónica. Y no solamente tenemos que recordar a Pablo, tenemos que recordar a nuestros primeros enseñadores de la palabra, a lo mejor hermanos que nosotros ni siquiera conocimos, antiguos enseñadores, y que recordamos en la historia que fueron perseguidos. Tenemos ejemplo en el Cerro Santa Lucía de hombres de Dios que fueron enterrados fuera del cementerio y se les puso como una inscripción ahí: aquí yacen, ¿no es cierto?, aquí están enterrados los desheredados del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Por conceptos religiosos que no
permitían predicar el verdadero evangelio. El Señor nos ayude. O sea, hasta hoy día, ¿no es cierto?, se nos critica, se nos cierra los templos, se nos pone un sinfín de restricciones para predicar con libertad. A pesar de que en Chile hasta hace poco teníamos plena libertad, ¿no es cierto?, pareciera que esa libertad se fuera perdiendo a consecuencia de las ideologías satánicas. Aquí no importa de dónde vengan las ideologías, o son de Dios o no son de Dios. Y yo tengo que entender cuándo son de Dios y apegarme a ellas y rechazar toda otra. No importa que me haga identificarme de repente, porque hay algunos pseudos cristianos que se identifican con algún tipo de ideología o comentario. Pero si está reñida en contra de la palabra del Señor, debemos rechazarla de pleno. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que una persona puede predicar, ¿no es cierto?, con elocuencia, sus palabras pueden resonar bonitas, con bonitos calificativos, adjetivos que deslumbran a los oyentes, pero que no consiguen el fin deseado. ¿Por qué? Porque no provienen de la gracia, no provienen de la inspiración de Dios. Dice la palabra en alguna parte por ahí, dice, ¿cómo predicaremos si no fuéramos enviados? El Señor nos ayude y se entienda esto. El carácter de la persona determinará cuán eficiente sea su predicación. En el mundo puede que una persona tenga vocaciones espectaculares y consiga la atención y elogios de muchos. Muchos aplausos puede conseguir, pero su vida está lejos de ser un referente para sus seguidores. Como lo decimos algunas veces en forma muy práctica, como el padre Gatica, predica y profesores Gatica, Dorcas Gatica, el Señor nos ayude, voluntarios Gatica, jóvenes Gatica, no, sean hombres y mujeres de Dios que prediquen y hagan conforme a la palabra. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? En el versículo 2 Pablo destaca, ¿no es cierto?, que en su pasada por la ciudad de Filipo, ¿no es cierto?, que era un paso previo antes de llegar a Tesalónica, tuvieron que experimentar grandes dificultades. Y ahí dice Pablo, habiendo padecido y siendo ultrajado en Filipo, pero eso lo hizo devolverse. No, devolvámonos mejor, aquí desistimos. No, continuó con su misión. ¿Sabe por qué? Porque había en él un sello. El sello había sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y conocemos lo que ofrece el bautismo del Espíritu Santo? Lo conocemos. Vimos a un Pedro sin el Espíritu Santo negando a Cristo 3 veces. Pero después de haber conocido a Cristo y habiendo sido crucificado, igual como su maestro, él dijo, no merezco morir como mi maestro, fue crucificado con la cabeza para abajo. Ahí hay un hombre de Dios que entiende la diferencia y recibe la diferencia en su vida. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros podemos apreciar la misión de Pablo de predicar el evangelio. Fue difícil, con obstáculos que no cualquiera es capaz de soportar. Yo escuchaba de niño a algunos hermanos, y me recuerda esto, ¿no es cierto?, que algunos hermanos trabajando en la iglesia, perseverando en la iglesia, porque perseverar en la iglesia significa realizar las acciones que la iglesia realiza, ¿no es cierto? Cuando uno se convierte en cristiano, no solamente va para congregarse, luego surge el deseo y uno sale a la calle a predicar y va en una misión, en otra, a visitar enfermos. Ese es el trabajo de predicar. Y cuando está en el colegio, en la universidad, en cualquier parte, habla, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que algunos hermanos decían, ¿no es cierto?, y hoy no vienen, no, si se enojó porque no lo saludaron. No creo que seamos tan frágiles para eso. Imagínense si nos enojamos por un saludo. ¿Qué quedará cuando alguien nos levante una calumnia? O cuando venga el enemigo y haga guerra contra nosotros. O cuando el jefe en el trabajo diga, si quieres canuto, te voy a despedir si no renuncia a tu fe. Imagínense. El Señor nos ayuda a entender esto, hermano amado. Amén. Porque es parte de estos obstáculos. El Señor nos ayuda a vencer todos los obstáculos en esta nuestra misión por Él dada de predicar el evangelio. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Aunque signifique sufrir por el evangelio, como sufrieron los primeros
precursores del Evangelio. ¿Qué sufrieron? ¿Solamente insultos? ¿Solamente nos funaron? ¿Nos insultaron? ¿Se rieron de ellos? No. Algunos murieron en la hoguera. Muchos murieron en la hoguera. El otro día leí, no me acuerdo del nombre de, ¿no es cierto?, de un hermano en la fe, de un obispo, ¿no es cierto?, que murió en la hoguera. Y le ofrecieron hasta última la oportunidad de desistir, de renunciar, de renegar de su fe. Y él dijo, no, el Señor nos ayude. Ojalá voy a volver a tratar de encontrarlo por un día comentarlo a quién me refiero. El Señor nos ayude. Pablo le recuerda a los tesalonicenses que a ellos también les anunció el Evangelio con dificultades. Les dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y la oposición, y lo sabemos, lo hemos vivido, no solamente proviene del mundo externo, de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Muchas veces también hay oposición al interior de parte de los religiosos de la época. Pablo tuvo mucha oposición de los religiosos, los saduceos, los fariseos, los escribas, ¿no es cierto? Hombres de letras, pero alejados de la gracia, de la inspiración de Dios. Mis hermanos, cuando las cosas resultan con mayores dificultades, pareciera que les tomamos mayor cariño. Cuando nos cuesta conseguir algo, las apreciamos más. De repente, cuando no cuesta nada, da lo mismo, si se perdió o se rompió. Y de esa manera, ¿no es cierto?, es también en las cosas del Señor. Aquilatamos lo que hemos crecido, lo que hemos vivido, las experiencias vividas, los sufrimientos que hemos pasado, a lo mejor a causa del Evangelio, eso nos deben hacer más fuertes, más resistentes. Cuando hay dificultades, pareciera, ¿no es cierto?, que la dificultad no va a pasar nunca, pero hemos sido convencidos, y yo soy testigo de ello, de que después de la prueba hay bendición. Dicen, no, eso no sale en la Biblia, pero la experiencia me dice que después de una gran prueba hay una gran bendición en nuestra vida, porque se siente el refrigerio de haber podido pasar la prueba. Por eso hemos sido enseñados a nunca pedirle al Señor que nos levante la prueba, aunque estemos, pero para la historia, mordiendo el polvo, nunca le debemos pedir al Señor que nos levante la prueba. Nunca. Porque Él, junto con la prueba, dice que dará también la salida. Amén. Y la fuerza. Como decía uno de nuestros grandes enseñadores, mientras más brava la mar, mejor navega el marino. ¿Alguien se acuerda de quién lo decía? El Señor nos ayude. El versículo 3 y 4, ¿no es cierto?, nos dice predicar con sinceridad. En estos versículos el apóstol les recuerda a los tesalonicenses cuál fue su actitud personal cuando llegó ante ellos. Pablo, ¿no es cierto?, les presenta la palabra de esta manera, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y dice algo importante en el versículo 4, ojalá el Señor lo dijera de mí y lo dijera de usted. A lo mejor sí se lo ha dicho a usted y usted se siente congraciado de parte del Señor, pero yo quisiera sentirlo repetido en mi vida de parte del Espíritu Santo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hoy día no se predica con sinceridad, se predica al oído para que la gente sea agradable para la gente escuchar y sea atrayente para la gente venir. Cuando vamos a la calle a predicar la palabra y le empezamos a predicar a la gente, venga, el Señor le va a dar trabajo, venga, el Señor le va a dar salud, venga, el Señor le va a dar casa, venga, el Señor le va a dar esto, venga, le va a dar esto, le va a dar marido, le va a dar, no sé, le va a dar hijo. Y cuando le predicamos, ven a Cristo porque en Él vas a obtener salvación. Porque todo lo que le predicamos para que la gente se entusiasme se va a quedar aquí. Pues. El marido se le va a morir, la casa se va a quedar aquí, el auto se va a echar a perder, todo va a quedar aquí. Lo único, ¿no es cierto? Y por eso recordamos estas palabras del Señor cuando dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el Señor nos ayude a ir a predicar y cuando vayamos, que este mensaje pareciera que ya pasó de moda. ¿Para quién pasó de moda la predicación del Evangelio, de la salvación? Nosotros somos profetas menores, estamos profetizando la venida de Cristo, conforme las Escrituras.
y no debemos retroceder de nuestra sinceridad, como dice. Hablar se trata de que un predicador sea sincero, sea verdadero, sea humilde en su actitud, ¿no es cierto? Humilde en el sentido de que no venga a predicar parafernalia ni ganancias terrenales. Porque no es una actitud de humilde decir, hermano, ven que el Señor te va a dar un carro nuevo o una casa en la playa. Eso no es de humildad, porque el Señor nos ha enseñado a vivir con lo que tenemos. A lo mejor a algunos les ha añadido un poco más, a otros no tanto, pero el Señor sabe la medida de la bendición que puede darnos. El Señor nos ayude para entender esto. Estas actitudes personales de Pablo lo diferenciaban de otros predicadores, que nuestras actitudes nos diferencien de otros predicadores. No es que yo quiera ser distinto al otro porque, no sé, tengo mayor labia, no, sino que mi actitud, la consecuencia en mi vida de lo que hablo con lo que actúo, sea reflejo en los demás y sea reconocido por los demás. La palabra del Señor dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El Señor nos va a cobrar a nosotros cuando prediquemos por engaño, cuando prediquemos con impureza. ¿Y quién conocerá el mensaje? Sino el dador del mensaje. Y si nosotros trastocamos ese mensaje, lo acomodamos a nuestra conveniencia, el Señor nos ayude. Tenemos entonces que estamos, ¿no es cierto?, frente a un apóstol Pablo sincero. Y esperemos que nuestros hermanos tengan al frente de ellos, cuando estén frente a nuestro, también a un hermano sincero. El Señor nos ayude. En Pablo no había intereses personales ni egoístas. Él no predicaba por ganancias materiales, ni para ser alabado. Cuando hablamos de ganancias materiales, él dice, he aprendido a estar contento con poco y con mucho. El Señor nos ayude. Ni a ser alabado, ¿no es cierto? Porque cuando empezaron en la iglesia dijeron, yo me voy con Apolo, yo me voy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Pablo les aclara el sentido a quién deben estar apegados. Amén. Pablo regó, Apolo, ¿no es cierto?, plantó, pero Cristo, a través de su espíritu, es el que da el crecimiento. Ni para granjearse el favor de la gente. Eso de andarle pasando la mano en la espalda a los hermanos, ¿no es cierto?, cuando hay que corregirlo, no está bien. Hay que corregirlo. Y el Señor nos ayuda a la gracia, con misericordia y verdad te corrige el pecado, ¿no es cierto? Ahí hay un gran secreto en eso. Pero la iglesia debe ser corregida, debe hablarse con verdad. La gente del mundo debe conocer el evangelio de verdad. No el evangelio de la prosperidad como algunos hoy día, ¿no es cierto?, del exitismo, del profesionalismo. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Él no buscaba que le reconocieran como un gran predicador. Al contrario, les predica con el solo fin de que conozcan a Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el hermano Alfredo? Está tratando de imponer un estilo para que todos lo aplaudan, ¿no es cierto? Y después yo levante la mano y todos partan detrás mío. No es así. Hay que seguir a Cristo. Y hay que reconocer de que muy bonito puede parecer por fuera, pero por dentro pueden haber malas intenciones. El Señor nos ayude a entender esto. Ante los corintios dice que solo predicó a Cristo. Lo mismo estaba haciendo con la iglesia de Tesalónica, lo mismo le dijo a los de Filipo, ¿no es cierto? Para que la fe de ellos se fundara en un cimiento sólido. Cuando le dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Alguien podría decir, es que no las tenía. Pablo las tenía de sobra. Tenía excelencia de palabras, tenía conocimiento, tenía letra y tenía sabiduría suficiente, ¿no es cierto? Pues me propuse, dice, porque su propósito, podríamos decirlo en palabras de él, porque mi propósito no fue saber qué pasaba entre vosotros o dar a conocer entre vosotros, sino solo a Jesucristo. No quise enterarme de los cagüines que habían en vuestras vidas como iglesia, sino que quise darles a conocer solamente el mensaje de Jesucristo. Ese era el propósito. Y a este crucificado, ¿no es cierto?, a un Cristo glorioso. Y la gloria de Cristo está en su crucifixión, en su muerte. Gloria a Dios para siempre. Porque en ella, en esa gloria de Él, de su muerte, de su resurrección, ¿no es cierto?,
Él tiene la gloria de poseer la salvación de cada uno de nosotros. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. De repente, yo admiro a aquellos hermanos que se presentan en la congregación con pachorras, así, con tremendo despliegue de personalidad, como si no le temieran a nadie. La verdad que me asusta, porque uno siempre va con temor, con un poco de cuidado, ¿no es cierto? Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que escuchen lo que quieren escuchar, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando uno predica con esa demostración, la palabra de Dios llega a los corazones, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, en el versículo 4, a través del apóstol, da a entender que por su sinceridad el Señor le encomendó el evangelio. ¿Qué es más confiable que Pablo para ganarse el reconocimiento de ser confiable? Alguien podría mirar hacia atrás la historia de Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo Dios sabía que iba a ser un buen instrumento? Simplemente porque Dios conoce la intención del corazón. Sabía que Pablo estaba equivocado en sus conceptos de enseñanza. No le había amanecido la luz de la palabra. No había sido tocado, inspirado y revelado a él el evangelio. Gloria a Dios para siempre. Pero el Señor sabía que cuando Pablo le conociera en espíritu y en verdad, ¿no es cierto?, iba a ser más todavía convencido de lo que tenía que hacer. Si estaba convencido de que estaba correcto de perseguir a los cristianos porque vivía en la ignorancia, imagínense cuando ya se dio cuenta de que vivía en la verdad. Y todos conocemos cómo pasó Pablo. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dice Pablo que él y sus colaboradores, los que estaban con él, fueron aprobados por Dios, porque Dios probó sus corazones a través de todo tipo de pruebas y obstáculos. ¿Cómo podemos saber si algo aguanta o no aguanta? Es un ejercicio fácil. Nos pueden decir, este cristal, nos venden un juego de copa bonito, este cristal es irrompible. Adivine cuál es la tentación de saber si es irrompible o no es irrompible. Dejar caer una. Si se rompe, no era irrompible. Pero si rebota en el suelo, es irrompible. El Señor nos ayude. Para que, y el Señor está practicando en nosotros. Él está haciéndonos fuertes. Pero no fuertes porque nosotros seamos fuertes. Hay que entender eso. Sino que estamos revestidos de la fortaleza de Dios. Para que ningún dardo del enemigo llegue a nuestras vidas. Recuerde usted que dice vestido de toda la armadura de Dios, no de la mía. La mía no aguanta nada, por hermano. A lo mejor la suya sí, levantar la mano de los que aguantan por sí solos. Yo creo que ninguno levanta la mano. Pero si aguantamos en él, revestidos de él, amén. Aguantamos porque estamos revestidos de él. El Señor nos ayude. Nosotros debemos preguntarnos si también la sinceridad es importante en nuestro servicio al Señor. Hay una expresión popular que dice, no basta con ser honrado, hay que demostrarlo. No basta con ser sincero, hay que dar demostraciones de ello. ¿Y qué significa? Preferentemente en el Evangelio. Yo a ustedes les puedo parecer sincero a cada uno de ustedes. Pero el Señor que escudriña mi corazón sabe mi verdadero peso. El Señor nos ayude. Hoy nos somos llamados a compararnos con Pablo y reflexionar acerca de si estamos siguiendo su mismo ejemplo. Recordemos las palabras de Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por consecuencia, debemos imitar a Cristo, por sobre todas las cosas. Conclusiones prácticas. Qué bueno entenderlo que hay conclusiones prácticas. ¿Qué significa esto? Que las conclusiones son para vivirlas, para practicarlas. Nosotros, como cristianos, siempre hemos sido enseñados sobre nuestro deber con la predicación del Evangelio.
Pero debemos recalcar una verdad fundamental a este respecto. El cristiano debe predicar siempre y en todo lugar. Debemos ser capaces de utilizar todas las circunstancias para hacerlo. Hoy día hay algunos que están enojados, quieren volver al templo y que no hay, y que la manera, pero si hoy día por restricciones sanitarias no podemos juntarnos, bueno, no, es que yo no me conecto al Zoom porque no me gusta. Bueno, aquí está dicho, ¿no es cierto? Está dicho. En todas las circunstancias debemos ser capaces de utilizar todos los recursos, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el YouTube, el Zoom y todas las demás aplicaciones necesarias para poder llegar a todas las personas, porque como dice mi hermano Cristian, muy bien dicho, no solamente esta escuela dominical va a estar dada aquí, cuando él la suba a YouTube, ¿no es cierto? Van a haber muchos hermanos que lo van a estar escuchando y van a entender, ¿no es cierto? Y ojalá sean reconvenidos en su corazón y decir, ¿dónde están predicando? ¿Y a qué link me puedo adjuntar? Porque cada día es necesaria la palabra. Antes que nosotros empezáramos en la catedral, el circuito de la catedral, a masificar este tema de las reuniones, yo escuchaba, mi esposa se metía a cuántas reuniones, la hermana Felisa se metía a cuánta reunión podía encontrar, con el pastor Alejandro Orellana y con otros pastores, y para allá, y yo también, y escuchábamos, y ¿cuál era la idea? Hacernos presentes, y era, pastor, aquí estamos nosotros, nómbreme en un cargo, no, era para escuchar la palabra, para escuchar los testimonios, para hacer crecimiento espiritual a través de la enseñanza, porque la fe, ¿no es cierto?, debe ser acrecentada, y como dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor nos ayude, Señor, ¿no es cierto? Quede claro entonces que si somos predicadores verdaderos tenemos que comenzar primero por casa. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil, hermano! No me voy a alargar en esto, pero tengo un testimonio en mi casa de mi papá con respecto de esto. Y en mi propia casa también, ¿no es cierto? Y ahí es cuando uno aprende a que le tiran el manto de misericordia. Y le tiran el manto de misericordia. El Señor nos ayude. Y nos cubrimos en el Señor. Amén. Pero debemos empezar por casa, luego en el colegio, la universidad, en el trabajo y en todo lugar, ¿no es cierto? El hermano Juanito ahí en la feria, ¿no es cierto? Y todos los que están en la feria ahora haciendo dotes de gran cristiano, ¿ya? El Señor nos bendiga. En todo, el que negocia, ¿no es cierto? Lo hace con honestidad. Vende prendas, ¿no es cierto? No le cambia la marca. El Señor nos ayude. Amén. Para hacerlo. Recordemos que la coherencia de nuestras acciones es más poderosa que las palabras. Aun cuando algunos van a predicar, oran a Dios, ¿no es cierto? Y le dicen al Señor, Señor, dame palabra y úsame para tu gloria. Y ahí no tenemos que ser ladrón de honra. Cuando el Señor nos toma y nos usa poderosamente, y la iglesia se aviva y se levanta y el Señor hace sanidades a través de su palabra y muchos se convierten, no vengo después yo diciendo, ese fui, pues ahí estoy yo. No, ese es el ladrón de honra. Pedí gracia, pedí palabra y que pedí ser usado para la honra y la gloria del Señor, y eso es lo que hizo el Señor conmigo. ¿Y a quién tengo que darle la honra? ¿A quién tengo que darle la gloria? Solo a Dios, a través del Espíritu Santo. Creemos que eso es correcto, pero también deberíamos agregar, Señor, hazme un cristiano coherente, y que aquello que tanto predico también yo sea capaz de vivirlo personalmente, de reflejarlo. Señor, permite que mis acciones te glorifiquen. Volvemos a la expresión inicial. Nos quedamos como el padre Gatica, que predica y no practica. Volvemos a decir lo mismo al principio, como dice la palabra, desiertos digo. En nosotros ninguno nos hayamos cambiado, ¿no es cierto?, de apellido, que no seamos Gatica, sino que seamos lo que el Señor quiere que seamos. Debemos orar al Señor para que Él nos fortalezca en nuestra misión de predicar el Evangelio. Si tenemos cobardía, que el Señor nos dé valentía para predicar. Predicar pareciera sencillo, pero en realidad no lo es si pensamos en todas las dificultades que el enemigo querrá imponernos. El Señor nos ayude. Y van a haber dificultades, y van a haber obstáculos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde pueden venir esas oposiciones para impedir que prediquemos? A veces los obstáculos son tan grandes, ¿no es cierto? Persecuciones, malos tratos, distanciamiento de la familia y amigos,
desprecio de algunas personas, menoscabo, e incluso hostilidades, dice, de algunas autoridades. El Señor nos ayude. A veces menoscabados por nuestros compañeros de trabajo o familiares cuando miran lo malo de las personas que alguna vez profesaron el Evangelio y nos salpica a nosotros, hermano. Si un cristiano ahí medio así nomás, ¿no es cierto?, que sus actos no eran muy consecuentes. Me da pena, no lo voy a contar, pero me da pena. El otro día un colega de trabajo decía que él tenía un nightclub ahí en el sector de Gran Avenida. Y comentaba algo triste. Y no de una persona de baja línea, un hermano no conocido, sino que alguien conocido. Y eso causa desprestigio. El Señor nos ayude para no caer en aquellos que alguna vez profesaron el Evangelio, ¿no es cierto?, y se han comportado de manera incorrecta. Porque eso también es no practicar la sinceridad en la predicación. El Señor nos ayude. Pablo sufría, pero su trabajo era confirmado. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que Pablo, considerado, ¿no es cierto?, un bandido, un forajido, un delincuente, pero aún así predicaba la palabra gloriosa y bendita del Evangelio. El Señor nos ayude. En algún momento Pablo, para poder librarse, ¿no es cierto?, tuvo que usar hasta su ciudadanía, ¿no es cierto?, de carácter romano, pero no negó el Evangelio con ello, porque finalmente cuando tuvo que decidirse su muerte, él no despotricó ni renegó del Evangelio, sino que murió con la predicación del Evangelio en sus labios. El Señor nos ayude a nosotros, así como murieron muchos hermanos. ¿No? Amén. El Señor, esto nosotros debemos tenerlo en cuenta hoy, que nos pueden perseguir y el mismo infierno con sus huestes, ¿no es cierto?, puede levantarse en nuestra contra. Y nosotros nos vamos a mirar a nosotros mismos a decir, no podemos aguantar. No, nosotros por nosotros mismos no vamos a poder nunca aguantar. Lo decíamos en un momento, pero si estamos revestidos de las armas del Espíritu, ¿no es cierto?, de la armadura del Espíritu, podemos hacer mucho porque lo hacemos en el nombre y por el Señor. El Señor nos ayude, amados hermanos, pero no podrán hacer callar el Evangelio. De ninguna manera. Nos pueden quitar la vida. Nos podrán prohibir o intimidarnos a no predicar más la palabra del Señor, pero nosotros debemos seguir predicando el Evangelio. Debemos seguir sembrando la bendita semilla. Su palabra no se puede ocultar. No podemos negarle, porque si nosotros aquí le negáramos, él nos va a negar delante de su Padre. Y eso sí que era trágico, hermano. La palabra del Señor no se puede callar ni detener. La palabra del Señor no está presa, como dice la palabra del Señor. ¿No es cierto? El Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos y pensemos en nuevas formas de predicar en estos tiempos de pandemia. ¿Ya? El otro día un hermano me pedía permiso para salir a predicar. Permiso concedido. Permiso concedido. ¿No es cierto? Con todas las restricciones, con todas las obligaciones que impone la ley. El día de ayer los hermanos afuera del templo catedral, ahí en el Paseo J. Bella, hicieron un punto de predicación con todos los cuidados permisivos. ¿Y esto estará malo? ¿Estará malo predicar la palabra? No, hermano. La palabra debe correr y ser glorificada. El Señor, ¿no es cierto?, la predicación debe ser eficiente, debe dar frutos, y lo hará cuando esta predicación sea verdadera. Finalmente, hermanos, seamos personas de confianza del Señor, así como somos para algunos en esta tierra, o algunos lo son para nosotros. Aquí en esta tierra, a pesar de todas las confianzas perdidas, todavía hay personas de confianza para nosotros. Pero ¿qué es más importante? ¿La confianza de un hombre o la confianza de Dios? No hay por dónde perderse, hermano. Entonces luchemos por la confianza que Dios pueda tener en nosotros. Ganémonos su confianza, siendo hombres y mujeres verdaderas y sinceras en el Evangelio del Señor. Él conoce nuestras faltas. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Él las conoce. Ante Él no nos podemos ocultar. Pero aún así, podemos tener
¿no es cierto? Esas palabras virtuosas, grandiosas, que a lo mejor algunos no las entienden. Como lo dijo del rey David, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Conforme al corazón de Dios, hermano. Y era un hombre que tenía errores, pero ¿sabe lo que había en David? Había sinceridad, reconocimiento y contrición cuando cometía un error. No era de labios nomás que se arrepentía de corazón. En nuestro caminar hemos conocido a grandes hombres y mujeres de Dios en nuestra iglesia. Muchos de ellos fueron nuestros enseñadores, nos forjaron a medida que íbamos creciendo en el caminar del Evangelio. Hermanos y hermanas que fueron dotados de grandes dones y talentos, que nos dejaron una huella imborrable, por los cuales agradecemos a Dios que los haya colocado en nuestro camino. Nuestros enseñadores, ausentes de teología, tanto que critican, ¿no es cierto? A mí me gustaría saber mucha teología, pero no para criticar a aquellos que no la tienen, sino para entender mayormente, con mayor profundidad, a través de la gracia y el conocimiento de la palabra. Pero no solamente letra, para yo abanicarme, porque yo reconozco que hay hombres enseñadores, de nuestros enseñadores, que se equivocaron en algunos conceptos teológicos, interpretaron la palabra a lo mejor a gusto de ellos, entendiéndola como la entendían, pero adivine cuál fue la mayor motivación: sigue a Cristo, siga a Cristo. Yo nunca escuché a un hombre de Dios, a una enseñadora, a un enseñador de Dios, ¿no es cierto? Yo como joven me rodeaba de algunas ancianas, donde estaba el jefe coro en un local por allá, ¿no es cierto? Había muchas ancianas. Mi hijito, Alfredito, siga adelante, siga adelante. Esa era la motivación. No me decían, ve aquí, estudia aquí, no me decían eso, me decían, siga adelante, siga adelante. Busque a Cristo, en Cristo encontrará la paz, la felicidad, Dios lo va a bendecir, Él lo va a sacar adelante. Esa era la motivación de nuestros enseñadores antiguos. Estaban formando los cimientos, ¿no es cierto? Esa sobreedificación espiritual sobre el testimonio de Cristo, en el testimonio de ellos también, un testimonio de consecuencia. Y para terminar, hermanos, después de esta palabra que hoy día el Señor nos ha dicho, que debemos predicar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor con sinceridad, ¿no es cierto?, que debemos predicar la palabra del Señor a pesar de los obstáculos. Él hoy día, ¿no es cierto?, nos quiere decir a usted y a mí, tal como dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo contrató por soldado. Aquí dice tomó, pero yo le pongo que lo contrató, porque yo tengo un contrato espiritual con Dios. Y también el que lucha como atleta no será coronado, sino lucha legítimamente. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Al final de nuestra carrera podamos, ¿para qué? Para que al final de nuestra carrera podamos recibir el galardón completo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor bendiga el consejo a su palabra, mis hermanos. La palabra estuvo muy linda, ¿cierto? Hablaba a nuestros corazones, a nuestras vidas. Así que por esta palabra le vamos a dar la gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, hay oportunidad para darle gracias al Señor por su palabra. Que el Señor bendiga a mis hermanos que van a dar gracias en esta mañana. Ya, mis hermanos, hay oportunidad, hay que aprovechar porque no es mucho el tiempo, así que hay que aprovechar. ¿Quién va a dar gracias al Señor? El hermano Sergio. Hermano Sergio. Ya, hermano Sergio. Aprovechar el tiempo. Yo también esta mañana doy gracias a Dios por el precioso consejo de la palabra que el Señor nos entregó esta mañana.
donde nos enseña que seamos unos predicadores honestos, honestos y usados por el Espíritu Santo, no amadores de sí mismos, de nosotros, porque como siempre yo les he dicho, si Dios nos pone las palabras en nuestros labios, nada podemos hablar. O si hablamos, hablamos como hombres, pero yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso esta mañana, gracias a Dios por el consejo, para que Él me siga ayudando a confiar solamente en Él. Confiar y ser un predicador honesto. Bendito el Señor, porque toda la honra y toda la gloria se la merece el Señor. Nada más, hermano. Nada más. Porque cuando yo se iba a entender lo que Dios quiere hablar en una palabra, ¿cuándo? Pero la gracia del Señor me ha dado entendimiento, he podido comprender su misterio y he podido comprender lo que Dios quiere de mí. Y mi Dios me ayude a mí a poder discernir y buscar aquellos predicadores, porque la palabra del Señor dice bien claro que en los últimos tiempos van a venir falsos profetas, engañando a aquellas ovejas que Dios tiene reservadas para él. Muchos se vestirán, como dice, de ovejas, siendo humildes, o de bonitas palabras, como decía el instrumento, o elocuencia genial. Pero si el Señor usa un hombre con poca sabiduría, con poca palabra, pero usa con poder, ahí está la diferencia. Que el Señor me ayude, hermano, a no seguir haciendo sufrir a Dios, no, sino que siempre enaltezca el nombre del Señor Jesucristo, porque a Él yo le debo todo, a Él le debo todo lo que soy. Y si Él hasta el momento me ha ayudado a permanecer en su camino, es porque Dios tiene misericordia de mí, tiene misericordia. Que el Señor siga dándole cada gracia a nuestro hermano predicador y a cada instrumento que lo use para que nos hable de este verdadero evangelio, de la verdadera doctrina que Dios ha dejado en esta tierra. Gracias, Señor, por este hermano, y para Dios sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio. Que el Señor le dé cada día más gracia y que el Señor lo ayude. Hermano Sergio lo conozco hace como 60 años. Llevamos muchos años. Pero él siempre y fiel al Señor. Así que ya, mis hermanos, hay más oportunidades. ¿Quién más va a dar gracias al Señor? Hermano Juan Reyes. Ya, hermano Juanito. Hermano Juan, ¿tiene el micrófono apagado? Aló. Aló. ¿Me escucha? Dame, hermano Juanito. Sí. Aló. Sí. Sí. En esta mañana yo doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por tener un día más de vida, por su palabra también, que me ha tocado, que estoy aquí parándome y escuchando igual, pero ha sentido su presencia con su palabra y es muy linda. Señor, bendiga a nuestro hermano predicador que siempre lo está enseñando por su palabra. Y a la hermana Violita también, que el Señor la bendiga alto. Y a toda su familia, al jefe también, hermano Arnoldo, y a todos en general. A todos en general yo doy gracias al Señor y para el Señor sea honra y gloria. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Juanito, mis hermanos. Él ahí trabajando, escuchando la palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. ¿Alguien más quiere dar gracias al Señor, mis hermanos? Acá disponible. ¿Algún agradecido? ¿Ya, hermano Enrique? Amén. Voy. Bueno, yo doy gracias en esta mañana por la palabra, por su inmenso amor que Dios tiene para conmigo. Dando gracias primeramente por la vida, por la salud,
por el trabajo, por la familia, dando gracias por la mantención que Dios me da a través de lo económico y también por esta mantención pues, de la parte espiritual, donde hoy en día es como tan complicado alimentarse, pero gracias a Dios que luchamos. A veces no es fácil alimentarse, a veces nos acostumbramos a que se nos pase solamente la mano por el lomo, ¿cierto? Para decirnos, sí, está bien. Así como decía nuestro jefe, siga adelante, no le decían. Pero también es bueno, lo que nos dice hoy día, que no tenemos que ser críticos. La verdad que para mí esta palabra, para mí, yo lo digo muy responsablemente, en mí es muy fuerte porque considero que, como decía nuestro hermano también inspirado por el Señor, no es fácil predicar, no es fácil porque siempre nosotros como seres humanos estamos cometiendo errores, yo por lo menos. Ayer en la tarde oraba con una hermana y yo le decía al Señor, tan condoro que soy, me fallo a cada momento, me fallo a cada instante, aún a veces estando en su presencia, mi mente, mi corazón se desvía hacia lo malo. Entonces, a veces como que es tan difícil predicar y ser un buen cristiano. Y yo lo tomo para mí esta palabra, la palabra que tengo que seguir esforzándome. A veces como también salió en esta enseñanza del rey David, a veces quiero como justificarme con lo que hizo David, pero no es la idea es ser un buen cristiano, la idea es ser transparente. ¿Sabe qué? El día miércoles, por ahí, miércoles, jueves, bueno, yo tengo ocupado mis días, yo creo que de aquí hasta marzo ocupado mis días de semana en otro trabajo que tengo y cuando salí eso, como eso de las 9 de la noche, unos hermanos predicando, hermano, allá en Ceronaria, como 6 hermanos. Y yo decía, pero ¿cómo salen a predicar? ¿Y saben qué? Eran puros ancianitos. Qué difícil hoy en día predicar a los jóvenes, ¿eh? Qué difícil, con todas las luces, con todas las cosas que pasan hoy en día, es como que es difícil, hoy en día es difícil llegar hasta esa gente, los jóvenes. ¿Con qué podríamos encantarlos? Si a veces mis mismos hijos pueden ver en mí tantos errores que puedo cometer, ¿cierto? Que es difícil. Para mí esta palabra es complicada. Yo le pido al Señor que Él me ayude a poder seguir adelante, que Dios me ayude a poder esforzarme en lo posible, hermano mío, para poder ser un buen cristiano. Yo quiero serle fiel. Yo quiero que de Él, cuando me reciba allá en el cielo, me digan lo poco fuiste fiel, lo mucho te diré. Me sentí bien contento, tan orgulloso de haber sido aceptado por el Señor. Hoy en día lucho, me entristezco, amado mío, cuando le fallo al Señor, cuando va donde estoy, cuando no oro, cuando no me esfuerzo, cuando no trato de buscar su presencia, se entristece mi corazón. Y soy humano, hermano amado, soy humano y me entristezco por esas cosas porque yo quisiera ser mejor, pero no puedo. Dios me ayude a mí a poder tratar de hacer su palabra, poder predicar, poder a través de mi comportamiento poder predicar su evangelio y a través de mis labios también. Te doy gracias a esta mañana, Señor, y perdón por haberme alargado mucho, pero hay tanta gratitud en mi vida y eso no tengo con qué pagarle, Señor. Si fuese lo que lo he dicho en la oración, si fuese por mi conducta, yo creo que el Señor ya me habría cortado. Pero Dios tiene tanto amor, Señor, me ama tanto. Por eso que trata de esforzarme por mis hermanos queridos. Le doy gracias a Dios por esta palabra maravillosa que ha hecho un hondo pensamiento en mi corazón para poder reflexionar sobre mi conducta y que yo cada día me pueda esforzar cada día más
para poder agradarle a mi Señor. Le doy gracias en esta mañana. Que Él me ayude. Porque se hace sentir en mi corazón. Porque yo le amo. Yo le amo a pesar de cómo soy. Yo le amo a pesar de mi deficiencia. Yo le amo. A pesar que le fallo, yo le amo. A pesar de tantas cosas, yo le amo. Gracias a Dios. Para la honra y gloria y siempre. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Enrique, mi hermano. Hay que orar mucho por él porque igual él tiene que ahí dar ejemplo de cristiano en su trabajo, mis hermanos, y tiene que tener paciencia. Así que el Señor lo ayude y siempre, mis hermanos, que esté en nuestras oraciones él, porque sabemos que él trabaja con mucha gente, que trabaja en la calle, así que vamos a orar por nuestro hermano para que el Señor le siga dando fuerza a mi hermano, porque yo lo admiro a él trabaja mucho, le trabaja al Señor, trabaja en lo espiritual y en lo material. Así que os vamos a orar por mi hermano. Ya, mis hermanos, hay más oportunidades para que ustedes den gracias al Señor. Amén. Hermana Teresita. En esta mañana Amén. le quiero Sí, darle señor. gracias al Señor por la vida, la salud, por un día más de poder estar en su escuela dominical. Me tocaba mucho cuando mi hermano predicador habló de los ancianos. Ahora ya no hay ancianos, generalmente ancianos antiguos. Yo siempre cuando iba a la iglesia me gustaba sentarme con los ancianitos, con las ancianitas, porque ellos tenían tanto sabiduría y a mí me gustaba escucharle a ellos, porque a uno les decía, y ellos, como decía mi hermano, ellos no tenían teología, no, ellos tenían al Señor tan grande en su corazón. Y todos me decían, oye, ¿tú por qué te sientas con los ancianos? Y a mí me gustaba sentarme con ellos, pues, me gustaba escuchar a las hermanas. Y es difícil, le pido al Señor que nos ayude a ser unos buenos predicadores a nuestras familias, porque muchas veces tenemos que predicar y a nuestras familias, a nuestros cercanos, o muchas veces a nuestros vecinos. Y que Dios nos dé la gracia, porque realmente es difícil lo que está pasando y estamos viviendo, hay tantos predicadores que hablan, no sé, pues yo he escuchado que hablan, no sé, de que les prometen el cielo, la tierra y todas las cosas, pero no hablan verdaderamente de la palabra. Yo le doy gracias al Señor para que me ayude a poder predicarle a mis nietos, a mis hijas, a mi familia más cercana, que me dé la fuerza de poder de salir del corazón, de que a uno le salga ese amor del corazón. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra y que el Señor siga bendiciendo grandemente a mi hermano Alfredo, a su familia. Le doy gracias al Señor porque él hasta ahora ha sido bueno con mis nietos, con mi hija, que está allá en el sur, y que ella recibe la palabra, que sea, yo le digo, estoy en la escuelita, y ella, como ellos no se pueden congregar ni por Zoom ni por nada, entonces yo les mando los links para que ella pueda, porque allá todavía todo eso está restringido, y ellos de hecho no tienen, me decía, mamá, no hay esta plataforma que tienes tú, que es tan bonita del Zoom, porque tú te ves con los hermanos, te preparáis para la reunión, para la escuela, te preparáis como que si vayas a la iglesia. Y eso lo encuentro como tan bonito porque yo te llamo y no, estoy ocupada, que me estoy arreglando porque va a empezar. Entonces, eso hace falta es del amor de que uno, ¿para qué te arreglas? El otro día me dijeron al lado de mi casa, ¿tú por qué no estás arreglando? Necesitan por Zoom, pero uno no es porque le vaya a agradar a que se vaya a salir bonita, ¿no? Es porque uno tiene el encuentro para recibir palabras y uno se arregla para el Señor, porque uno se arregla para el Señor, para nuestro amado. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta palabra y para el Señor sea toda honra, gloria desde ahora y para siempre. Amén, mis hermanos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresita. Vamos a orar también, mis hermanas, por su hija, porque ella está lejos y para que el Señor la ayude, mis hermanas, porque
nosotros sabemos que ella tiene 4 niños, así que yo siempre la admiraba, tanto niño y tan solita que está por allá sin su mamá al lado, porque uno siempre acude a la mamá cuando necesita algo. Ya, mis hermanas, ahora todavía queda oportunidad, mis hermanas, para que den gracias al Señor. Hermana Karen. Hermana Karen, que el Señor la bendiga, mi hermana Karen. Amén. En esta mañana también agradezco al Señor por su amor, por su palabra, porque estuvo hermosa. Y le pido al Señor que me ayude a ponerla por obra, que me ayude a ser valiente, ¿cierto? Que nos dé ese don de predicar, de hablar, de compartir el mensaje del Señor, porque este mundo lo necesita y lo necesita a gritos desesperados, ¿cierto? Le pido al Señor que Él siga guardando a mi familia. Sigo pidiendo la oración por la hija de mi primo, para que el Señor sea con ella, porque todavía está en su crisis, está hinchada, la niña está, su carita parece un bofe, donde necesita recibir ese medicamento pronto. Entonces le pido al Señor que Él tenga misericordia, que provea los medios para que sus papás puedan conseguir este tratamiento que es carísimo, y que Él haga la obra en esta pequeñita. Le pido al Señor que Él guarde a mi familia, que solucione unos temas que hay, problemas entre familiares, que Él tome dominio. Ayer estuve en la casa de mi abuelita y mis hijos estaban peleando, y es triste para uno ver a su familia discutir, y muchas veces uno no haya qué hacer o qué decir. Entonces le pido al Señor que Él tenga misericordia y que Él toque sus corazones y los permita estar en unión y no en desunión en estos momentos. Yo le doy gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso en mi vida, porque me ha guardado mi trabajo. Le pido que me siga guardando esta semana, y que les bendiga a cada uno de ustedes, que todos tengamos una semana excelente. Para el Señor sea honra y gloria. Señor bendiga a mi hermana Karen, mis hermanos. Vamos a seguir orando por la pequeñita esa que está enfermita. Vamos a orar también por la familia de mi hermana Karen, porque sabemos que cuando una ancianita está con problemas, la familia se cansa y por ahí vienen los problemas. Así que vamos a orar, mis hermanos, porque para que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Porque lo único que necesitamos en estos momentos es la misericordia del Señor por todo lo que lo está pasando aquí en este mundo, mis hermanas. Hay más oportunidades para que den gracias al Señor, mis hermanas. Hermana Evelyn. Ya, hermana Amén. Evelyn, que el Señor la bendiga. Amén. Hoy día le doy las gracias al Señor por poder escuchar su palabra, porque ando en otro lugar, cerca de alrededor de Santiago, y le doy las gracias al Señor por su palabra, porque llega a mi vida, porque tenemos que hacer su voluntad, aunque pase lo que pase, tenemos que ser firmes y adelante. No nos cansemos, pues, dice el Señor, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Eso llegaba a mi vida, todo lo que el Señor hacía hablar a través de mi predicador. Hermosa su palabra, que tenemos que ser fiel a Él, y pase lo que pase, estar firme en su gloria, en lo que el Señor nos manda, porque nos manda a ser valientes, porque dice que el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. Hoy día le doy la gracia al Señor por la familia, porque con mi esposo veníamos escuchando la palabra, y ha llegado la iglesia a mi casa. Cuando no estoy con mi esposo, estoy con mis hijas, a veces me pongo no, pero porque ellas andan corriendo, pero yo sé que están escuchando porque la pongo conectada al Bluetooth del equipo. Entonces escuchan ellos y escucha mi esposo, y veníamos escuchando en la camioneta cuando veníamos, me integré a la reunión. Entonces hoy día le doy la gracia al Señor por todo lo que ha hecho, porque aún el Señor tiene tanta misericordia a cada uno de nosotros, que nos trae la iglesia a la casa. Dios quiso que nosotros estuviéramos en nuestra casa escuchando la palabra, para que nos convirtáramos cada día más, y que no nos dé vergüenza de escuchar, porque a veces en la casa nosotros somos diferentes que en la iglesia. Entonces el Señor hace como Él quiere. Ahí nosotros tenemos que estar firmes, porque también nuestros hijos son los jueces de nosotros. Porque si nosotros reaccionamos mal, los hijos nos critican, o los nietos, ya cuando uno tiene nietos grandes. Entonces hoy día le doy la gracia al Señor, porque la iglesia está en mi casa, y porque mis hermanos están en mi casa,
y porque en Amén. donde ande van a andar conmigo. Hoy día ando lejos haciendo unas cosas, pero le doy la gracia al Señor y que me acompañe en lo que estoy haciendo, para Amén. que Amén. Él sea con nosotros, porque estamos haciendo algo que más adelante les voy a contar, y que para el Señor es toda Amén. la honra y la gloria, y para mí solamente su misericordia. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y los amo en Amén. el Señor. Amén. Amén. Igual, hermana. Que el Señor bendiga a mi hermana Evelyn. Nosotros también la amamos a ella, ¿cierto? Así que el Señor la ayude, que el Señor la acompañe donde ella ande. Y como ella decía, pues, el Señor toma los medios para que nosotros le prediquemos a nuestra familia, porque a veces nosotros mismas no somos capaces de, pero por intermedio de esto, igual la familia escucha. Así que el Señor la ayude, mis hermanas. Hay más oportunidades, mis hermanos. Yo le doy gracias ¿Alguien al más Señor. le va a dar? Amén, hermano Cristian. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta mañana, por esta preciosa escuela dominical, por la palabra, cierto que es hermosa, siempre es hermosa la palabra del Señor. Le pido al Señor que siga revistiendo de gracia el instrumento que utilizó el día de hoy y que también siga revistiendo de gracia todos los instrumentos que utiliza el Señor. Y para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian. Él también, un fiel servidor al Señor, ¿cierto? Así que el Señor lo bendiga, mis hermanas. ¿Alguien más va a dar gracias al Señor? Enof, también pueden dar gracias al Señor. Yo le quiero dar gracias al Señor. Amén. ¿Quién es? Yo, hermana Yelita, hermana Katy. Te hermana Catita, denle gracias al Señor. Que el Señor la bendiga. Primeramente, le doy gracias al Señor por que me da un día más de vida, por su palabra, porque Él habla mi vida un día domingo más. Le doy gracias al Señor porque Él me ha ayudado, porque por lo que logré escuchar, la palabra estuvo preciosa. Le pido al Señor que esta palabra quede en mi corazón después cuando la pueda escuchar y poder aplicarla, poder predicar al Señor. Le pido al Señor también que la palabra que nosotros como profesoras con la hermana Priscila entregamos a los niños quede en sus corazones, que ellos vayan aprendiendo cada día más. Le pido al Señor que Él sea con nosotros, que me guarde, que me siga ayudando, que me siga acompañando, que cada problema, cada prueba que tenga en este proceso que estoy viviendo, el Señor sea conmigo, no me abandone. Y le pido al Señor que Él guarde a mi familia, que guarde a mi abuelo, que yo sé que él ya no tiene las mismas fuerzas de antes, pero quiero pedirle al Señor que Él sea con él. Así es. Y para el Señor honra y gloria y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Catita, que el Señor sea con ella, que el Señor la ayude en lo que ella está estudiando, mis hermanas, porque sabemos que se les pone difícil de repente en los estudios a los jóvenes. Así que el Señor la ayude y que el Señor le siga dando vida y salud a su abuelo, mi hermana. Vamos a estar con el hermano Gonzalo con él, mi hermana. Ya, mis hermanas, todavía queda oportunidad. Aló, aló. Sí. Aló, aló. Juan Arnoldo. Arnoldo. Ya. Hermano Arnoldo. Ya. Que me tienen su show, porque Él ha sido con todos nosotros. Él siempre ha estado a nuestro favor.
Felipe. Felipe. Dile a tu papá que no se le escucha. Sí. Dile que ya se te manda internet. Se apurando, ¿verdad? Está congelado. Sí, parece que se pegó el internet. Ahí sí. Ahí parece que sí, hermano Arnoldo. ¿Ahora sí? Sí, ahí se escucha. Como decía, doy gracias a Dios por la vida y la salud y agradecer al Señor. Y decía, porque Dios siempre es con nosotros. Y decía, cuando el Señor me llamó, quiero contarle algo de que cuando empecé a ir a la iglesia, solamente iba con camisa. Y por ahí los instrumentos empezaron a hablar y empezaron a hablarme al tiro al hueso, como dicen. Y me dice un varón, el hermano Luis Morales, que es pastor de San Fernando, creo. Me dice, pídale al Señor que le dé un ternito, pues, hermano. Me decía, ¿cómo andar así? Si usted no es guachito, el Señor, usted tiene un Dios poderoso. Y mi trabajo era, no sé, ganaba 700 pesos en la semana en aquellos años y no me alcanzaba para un terno, el terno valía más. Entonces, y tampoco, hermano, podía sacar porque no tenía, porque antiguamente pedían aval en las casas comerciales y yo quería un terno que me gustaba y no. Y luché, hermano, hasta que dije yo, no, pues yo si no puedo esperar que Dios me venga a entregar la bendición, sino que yo tengo que buscar. Entonces le pedí al Señor que me ayudara y buscamos por todos lados. Y le pedí hasta el hermano que es pastor ahora, el hermano, que él era, me dijo, yo no puedo seguir, no le puedo servir de aval, hermano Guzmán, me dijo, porque yo trabajo en una empresa norteamericana y no me permiten eso. Entonces ya, como que dije, ya no voy a comprar nada, no mejor. Y el vendedor, hermano, me dice, oiga, ¿usted no tiene una libreta de ahorro? Sí, le dije, sí tengo una. Ya, pues me dijo, con esa usted póngala de aval. Y teniendo ahí mismo, hermano, uno no se da cuenta, pero como Dios va tocando a las personas y con una libreta de ahorro fue mi aval para poder comprarme un terno. Entonces yo doy gracias a Dios porque son experiencias lindas, hermano, y ahí el Señor nos empezó a ordenar cómo teníamos que servirle al Señor. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Y mi familia, mis hijos, cuando íbamos al ensayo, una reunión, me decían, papá, si es una reunión formal, no, pero es que yo fui creado así y esto no me lo van a sacar nadie. Entonces, son enseñanzas antiguas, hermano, que doy gracias a Dios por eso. Y gracias al Señor porque tengo mi familia bien. Mi mamá se encuentra bien, a pesar que nos reunió a todos y después la llamaba y que estaba bien, que ya no hay problema. Pero yo le doy gracias a Dios por todo y doy gracias a Dios porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Nos ha ayudado en todo, nos ha sacado en todo adelante y para mi Dios sea honra y gloria para siempre. El audio, hermana Yolita. El micrófono, hermana Yolita, el micrófono. Tiene que habilitar el micrófono. Sí. Ya, ahí. Ya. Que el Señor bendiga a mi hermana Arnoldo, que el Señor lo ayude cada día más. Salió bien cortadito, pero salió. Ya, mi hermana, ¿hay alguien más que quiere por dar gracias al Señor? ¿Nadie más? No, hermana, parece que no. Ya, voy a dar gracias yo al Señor cortito.
En esta mañana le doy gracias al Señor porque el Señor hablaba a mi corazón por su palabra, mis hermanas. Es bonito escuchar la palabra del Señor, pero dice que es más bonito ponerla por obra, que el Señor me ayude a mí a ponerla por obra, mis hermanas, que el Señor sea conmigo, porque a veces a nosotros mismos nos cuesta para poner su palabra por obra, que el Señor me ayude para que mi trabajo no sea en vano, ¿cierto? Que el Señor sea conmigo, que cada día Él me pueda seguir hablando, mis hermanas. En esta mañana llegué bien angustiada a la escuela dominical, pero el Señor de a poquito me ha ido dando fuerza. Que el Señor me ayude, mis hermanas, y el Señor sabe cuál es mi petición, mis hermanas. El Señor sabe por quién yo sufro, mis hermanas. Yo le pido al Señor que el Señor haga volver a los que se criaron aquí y ahora ya no están, y yo sé que están sufriendo. Yo le pido al Señor que el Señor sea con cada uno de ellos, mis hermanas, porque para mí, yo tengo 3 hijos y 2 hijos que yo ayudé a criarlos, pero no son míos, son mis sobrinos. Y yo le pido al Señor que el Señor haga su obra en ellos, mis hermanos. Yo le pido al Señor que el Señor es el único que los puede cambiar, porque yo con mis palabras, a lo mejor yo con mis consejos, no puedo, pero yo sé que el Señor algún día me va a dar esa felicidad, porque yo digo que yo voy a ser feliz cuando los 3 que están afuera vuelvan al Señor. Así que en esta mañana les pido la oración por ellos y le pido al Señor que el Señor vaya sacando esta angustia, este dolor que tengo en mi corazón, que el Señor me lo vaya sacando de a poquito. Le pido al Señor que Él sea conmigo y para el Señor que vive, para Él sea honra y gloria, ahora y para siempre. Mis hermanos, parece que ya terminamos. Ahora, el texto. Ya, el texto, mis hermanos. Amén. Hermana Yolita, ¿Lo ¿tiene leo la cámara? yo? Amén. Sí, ¿tiene la cámara apagada, hermana Yolita? ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Ya, mis hermanas, el texto primero lo leo yo y después todos juntos. ¿Sí? Ya. Ya, mis hermanos. El texto, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Ya. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya, mis hermanos, ahora entre todos. Amén. Así que, que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, Señor. Y el Señor guarde su palabra en nuestros corazones, y el texto nos decía todo, pues bien, nuestro trabajo no es en vano, mis hermanos. Ya, ahora vamos a pasar a escuchar el informe de la escuela dominical. ¿Lo tiene mi hermano? Amén. Antes de pasar al informe, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Hermana Teresa, ¿con cuántas más o estaba solita? Mi hija y la Abigail que anda por ahí. Pero mi hija estaba aquí porque escuchó todo el... Sí, no, pero es que no la veo, entonces tengo que sumarla. Sí, no, ella estaba... Estamos las... Sí. Ya, sigo. Bueno, Cristian ya me dijo, la hermana Yolita, ¿alguien tenía más aparte? Sí, Felipe. Un joven, sumamos. Sí. Hermana Karen. Aquí arriba llevo como 50 personas. Amén, Señor. Hermana Evelyn, ¿alguien más con usted? Dos, un varón. Subamos. Amén. La palabra no es en vano, así que el que la escuche, tarde o temprano la palabra va a ir haciendo obra, hermano.
Amén. Así es, Señor. Hermana Karen, ¿estaba solita usted o había alguien más con usted? No, yo estoy solita. Ya, nada, Aquí arriba, gracias. ahí está, mire, para que lo vean. Estamos ok. Ya, creo que tengo la responsabilidad completa. Los niños, 3 niños, 5 niñas, 2 profesoras. Esperen un poquito. Se quedó pegado el Excel. Ya, mi hermana. Resumen de la Escuela Dominical, domingo 29 de noviembre de 2020. Coordinador, hermana Yolanda Zambrano. Palabra, hermano Alfredo Covarrubias, que él les habla. Asistencia, bloque adultos, profesores 1, 7 voluntarios, 7 dorcas, 3 jóvenes, 1 señorita, total 18, total bloque adultos 19. Bloque niños, 2 profesores, 3 niños, 5 niñas, subtotal 8, total bloque niños 10. Total de asistencia al domingo 29. Asistencia al domingo anterior 24. Tenemos una asistencia mayor de 5 hermanos. Oremos para que el Señor siga dando aumento a su escuela dominical. Para esta tarde estamos todos invitados a la reunión a celebrarse a las 19:30 horas a través de la plataforma Zoom, a los cuales están todos invitados cariñosamente, y se encarecen las peticiones de oración por todos los enfermos, los que tenemos conocimiento y no tenemos conocimiento, por la situación país, seguimos orando, y también oremos por el proceso que está llevando nuestra iglesia en lo que se refiere a la elección de las autoridades que van a dirigir nuestra iglesia en el futuro. Amén. Para que todo eso sea hecho en la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Amén. Estos han sido los avisos. El informe de la escuela dominical ha sido dado en el nombre del Señor. Amén. Amén. Hermano Alfredo, a mí no me preguntaron cuántas personas tenía. Ahora, perdón. Hermano Sergio, ¿cuántas personas estaban con usted? Está bien, está bien. Bueno, conmigo 3 personas. Varones, damas, ¿cuáles? 2 damas y 1 varón. Entonces sumo 2 a las dorcas. Y 1 varón. No, pues el varón es él, po. Ya. Ya. Ya me están echando al olvido ya. Ya. No, hermano mío. Hermano, entonces ahora rectificamos la asistencia a la escuela. Total 31, asistencia el domingo anterior 24. Tenemos una asistencia mayor de 7 hermanos. Amén. Dios bendiga y confirme en aumento su escuela dominical. Esto ha sido el informe, avisos y peticiones de oración, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Para Él, honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Ya, mis hermanas, ahora vamos a pasar a dar gracias por la palabra. Hay una señorita por ahí que está en off. La voy a hacer que ella pase a orar, a dar gracias por la palabra, porque para que el Señor le vaya dando interés por estar aquí, ¿cierto? Ya, hermana Jacqueline Díaz, vamos a orar por la palabra y el Señor le ha dado la oportunidad a usted para que agradezca al Señor por la palabra. Ahí está. Lo voy a hacer aquí, si no el celular se hace eco. Gracias. Ahora sí me puede repetir de nuevo la oración. ¿Por la palabra? ¿Ah? Sí, oración por la palabra. Ya. Sí. Bueno, inclinamos nuestro rostro. Bendito Amén. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar acá, porque has aumentado esta reunión, Señor. Te queremos dar gracias por la palabra que pudo estar en nuestros corazones. Te pedimos que tú seas el que la guíe, que tú seas el que haga, que pongamos en práctica. Te queremos pedir que la hagas, que esté en nuestros corazones siempre y que cada día que nosotros amanezcamos podamos recordar esta palabra, podamos saber qué hacer, podamos comportarnos como tus hijos, que tú seas el que nos ayude, que nos dé el camino para poder seguir, que tú guíes nuestros pasos, que tú seas el que en cada paso que dé o cada decisión que tengamos que dar, tú seas el que nos ayude, Señor, que no estemos solos. Te queremos pedir que tú bendiga a cada uno de los hermanos que puede escucharla, que bendigas al instrumento que ocupaste para tu palabra, Señor.
te queremos pedir que nos sigas acompañando, que nos estés en cada lugar de nosotros, que puedas hacer que esta reunión sea en aumento, que puedan llegar más hermanos, más niños también, Señor, más jóvenes y señoritas que puedan estar en estos lugares, y te agradecemos todo esto en tu palabra. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, mis hermanos, que el Señor bendiga a nuestra hermana Jacqueline Díaz y que el Señor le ponga el interés de seguir congregándose, ¿cierto? Ya, mis hermanos. Ahora vamos a pasar a la alabanza final. Ya, mi hermano Cristian. Hermano Alfredo. No tengo ninguna alabanza, hermano Cristian. Proceda nomás. Alabanza 417, solo mi Dios. Seguiremos adelante con mi Dios. Mi vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Mi menor, dos tiempos. 1, 2. Seguiremos adelante con mi Dios. Seguiremos adelante con Jesús. El camino Él nos mostró. Con su sangre Él nos lavó. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Uno solo queremos ser, y demuéstranos hoy tu poder, sin engaños, tibieza y dolor, que podamos servirte hoy mejor. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Ejemplo usted nos dejó al venir a este mundo a sufrir, y queremos esa senda seguir. Y bendice a tu iglesia, Señor. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios. La puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. No nos importa el dolor, no nos importa el sufrir. Una cosa
que nos des fuerza y amor. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Amén. ¿Ahí me escuchan? Amén. Ya, mis hermanos. Ahora vamos a pasar al ungimiento y la bendición del Señor. Que el Señor le dé muchas gracias a mi hermano Alfredo Covarrubia. Amén. Amén. Vamos a estar en oración permanente. Esta es una más de esas oraciones que estamos haciendo al Señor, pidiendo misericordia. Vamos a estar orando por la pequeña Florencia, por mi hermano Puler, que se tiene que operar también, por el dolor del corazón de mi hermana Yolita Zambrano, Florencia. por cada petición, por cada cosa que en nuestra vida pasa. Dice la palabra del Señor: sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias. Dice, todas vuestras peticiones. Y tenemos un Dios misericordioso, compasivo, que sabe compadecerse de nuestras necesidades. Amén. Así que, amados hermanos, si a lo mejor no es mencionada alguna petición en nuestra condición de hombre que se nos olvida, sepa que está en la presencia del Señor. Y nosotros, en la intimidad de nuestra vida, independiente que nuestros hermanos y hermanas nos ayuden a orar, somos los primeros responsables de llevar en nuestras rodillas nuestras peticiones delante de la presencia del Señor. Ya, mis hermanos, vamos a orar al Señor para que Él obre misericordia conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, vamos delante de su presencia y lo hacemos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador, sabiendo que a través de su mérito, a través de sus capacidades, sus cualidades de Salvador, nos ha abierto el canal de comunicación con usted, Padre amado celestial. Y sabemos que usted está al pendiente de nuestras peticiones, pero nosotros vamos ante usted con corazón contrito y humillado, haciéndole presente que sabemos que nada merecemos, que no hay mérito alguno en nuestras vidas, pero le pedimos que no nos mire a nosotros, sino que nos mire a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Padre amado celestial, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su socorro, necesitamos de sus respuestas, Señor. Necesitamos cosas más importantes en nuestra vida. Y si algunas veces hemos pedido trabajo, es porque lo necesitamos. Pero si más que trabajo, necesitamos, Señor, el esfuerzo que usted pone en nuestras vidas. Más que salud, necesitamos confianza en nosotros, Señor. Que sea acrecentada nuestra fe, Padre Celestial. Podemos recordar algunos nombres, Señor. La pequeña Florencia Baeza, de 6 años. Señor, yo hacía mención a la operación que tiene que hacerse nuestro hermano Sergio de Pulev, para que usted tome el control, el dominio de los médicos, para que usted dé respuesta, Señor, a la petición, Señor, sentida de nuestra hermana Yolita Zambrano, a las lágrimas silenciosas de nuestra hermana Teresa. Y así, Señor,
cada una de nuestras peticiones puestas delante de ti. A lo mejor no tenemos necesidad de cosas materiales, pero necesitamos de su presencia en nuestra vida. Necesitamos de su fortaleza, que sane nuestra tierra. Y cuando hablamos de sanar nuestra tierra, es que sane nuestro corazón, nuestra vida espiritual, Señor, nuestra conducta, nuestro carácter. Amén. Todo en nuestra vida sea sanado. Y de la única manera que pueda ser sanado, que usted intervenga, Señor, en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos todo en sus manos, Señor, porque de una u otra manera estamos viviendo periodos complejos, Señor. Esta pandemia a lo mejor no nos ha quitado la fe, pero sí nos ha quitado la fuerza, sí nos ha desgastado de alguna manera. Y si no fuera por su ayuda y su misericordia, a lo mejor estaríamos derrumbados. Señor, y cuántos hijos tuyos, Señor, que están pasando necesidades, Señor, las presentamos todas delante de tu presencia. Su palabra es fiel y verdadera, y la citábamos recién. Sean conocidas todas nuestras peticiones delante de usted, Señor, en toda súplica y con acción de gracia. Amén. Agradecemos, Señor, entonces, lo que nos esté pasando, pero necesitamos que usted tome dominio, Señor, y el control en nuestras vidas, y sea solucionando cada situación, cada problema, sanando cada enfermedad, respondiendo cada petición, Señor. Padre amado celestial, y seremos, Señor, perseverantes hasta esperar el día de la respuesta, porque sabemos que todo tiene su tiempo y propósito. Amén. Padre amado celestial, respecto de la enfermedad del mundo hoy en día, no es una solamente. Algunos miran con preocupación la pandemia, Señor, y es algo que lo menos que puede preocuparnos. Señor, hay enfermedades más graves, Señor, en la mente, en el corazón, en la falta de fe de las personas, en el ánimo que han perdido, en la lejanía, Señor, la peor enfermedad, Señor, en la lejanía que tienen contigo. Padre amado celestial, le imploramos que usted sane nuestra tierra, Señor, en especial en nuestra nación, Señor, que había sido bendecida, Señor, que había sido acrecentada la fe, la predicación de la palabra, el crecimiento, Señor, es tremendo que experimentaban las iglesias, Señor, predicando tu palabra. Y hoy por hoy, Señor, todo, Señor, pareciera que se viene abajo a través de las ideologías satánicas. Te imploramos que tú pongas cobertura de misericordia sobre nuestra nación y sanes nuestra tierra por amor y por misericordia. Padre amado, presentamos estas peticiones por todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amado Dios, agradecemos su palabra entregada en esta mañana en esta escuela dominical. Amén. Tú eres el verdadero maestro, Señor. En ti hemos puesto nuestra mirada y nuestros ojos, Señor, y nuestra confianza está puesta en ti. Amén. A través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha dado ejemplo de idoneidad, de fidelidad, de lealtad, Señor, de consecuencia. Padre, ayúdanos a ser así, Señor, a poder, como decía hoy día tu palabra, a predicar a pesar de las tribulaciones. Señor, muchas veces queremos tirar la esponja, muchas veces, Señor, no nos dan la fuerza porque no las tenemos. Por eso necesitamos de tu parte fuerza, necesitamos vitalidad, energía, Señor. Poder poner atención a cuando nos dicen, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temamos ni desmayemos, Señor, pero solo no vamos a poder. Necesitamos necesariamente de la gracia tuya, Señor, de tu fortaleza, de tu sustento, Señor, porque podemos decirlo con confianza, tu palabra está escrito. Todo, la única manera que todo lo podamos hacer es en Cristo que nos fortaleza. Amén. Padre amado, en esta hora le imploramos por todo, por su palabra, por cada uno de los presentes, que su palabra haga vida en nuestros corazones. Devuélvenos, Señor, la valentía. Devuélvenos, Señor, el valor. Al que perdió el valor, dice, como dice la alabanza, vuélvelo al gozo otra vez. Padre amado celestial, le imploramos que usted confirme su palabra en nuestros corazones. Nos ayude a predicar, Señor, con honestidad, con sinceridad, Señor, no para nuestra propia ganancia y no en nuestro propio honor o nuestra propia gloria, sino que podamos predicar para su gloria, para su honor y para su honra, porque usted, Padre amado, se lo merece todo, y con él también usted se lo merece su Hijo Jesucristo, y también se lo merece el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Amén. Padre amado celestial, confirme su palabra en esta mañana, en esta escuela dominical,
y bendígala en aumento como hoy día lo ha hecho. Y que cada una de las palabras que salieron, Señor, en el esposo de nuestra hermana Evelyn, Señor, en la familia, Señor, a lo mejor no convertida de alguno que hoy día estaba escuchando, su palabra es fiel y verdadera, es poderosa. Como dice el Señor, uno sembró, otro regó, usted da el crecimiento. Déle crecimiento a las semillas, Señor, y traiga muchos frutos, porque tu palabra no está presa y tu palabra no ha de volver vacía. Padre amado, gracias por todo. Le imploramos que en su favor y en su misericordia bendiga y confirme este servicio, y se lo imploramos y le damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.